Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el horario, la zona horaria, el día en que nos escuchen y tengan ganas de prender y escucharnos un ratito. Aquí estoy con el licenciado, mi colega, amigo, socio, Alejandro Palomino. ¿Cómo estás? Bien, pues muy emocionado. Ya extrañaba estar aquí. ¿Cuánto tiempo pasó, Lick, sin que...? No, pues no tenía ganas, güey. No tenía ni una pinche arruga, güey. Y ya estoy de la patada. Sí, y solo han pasado 4 meses. De poder grabar eso. Pero no, la neta estoy muy contento. Empezamos otra vez con una temporadita. Nos tomamos un indebido descanso. Sí, así. Pero bueno, hay mucho de lo que hablar en esta... Ha pasado mucho Está desde muy que nos cañón, fuimos. Demasiado. ¿No? Creo que tenemos muchos temas que abordar y en corto tiempo, como siempre. Vamos a ir platicando poco a poco a lo largo de esta temporada. Número 3, seguro. 3, tercera temporada. 4. Cuarta. Qué bueno que estamos al pendiente de nuestro podcast. ¿No? Sí. Bueno, si alguien nos puede avisar qué temporada sí, llevamos. cuarta temporada. Cuarta temporada. Sí. Gracias a Noemí que ya nos aventó ahí el salvavidas. Íbamos en 3. Tú decías que te querías quedar en 4, ¿no? Pero yo decía que... Te puse yo la opción. Sí, en esa o en esa. Bueno. Y ya quedamos. El chiste es que en 4 no hay que quedarse porque es peligroso y hay que seguir. Y hay que avanzar. Con la siguiente temporada. Sí, es ¿no? muy bien. Perfecto. ¿Y hoy qué? ¿De qué se va a tratar este asunto? Yo creo que hay un tema que casi nadie está hablando, casi nadie está tocando, que tiene que ver con el mundo jurídico, Lick, y yo te propongo que platiquemos acerca de la reforma al Poder Judicial. Al Poder Judicial. No sé si has oído hablar algo. No, casi no si se dice ven nada. En TikTok ¿va? y eso casi no se oye, que no hay pleito entre el Ejecutivo, el Presidente y el Poder Judicial. Pero sí, creo que es un tema que hay que tocar. Ojo, no es tema para abogados, no estén fregando. Es tema para todos, ¿sí? Sí, también, claro, porque esto luego impacta a todos, Sí, ¿no? a todos nos va a impactar. Y creo que eso es lo que debemos de platicar, ¿no? Que es, ¿cuáles son las dimensiones de la reforma? Yo creo que es imposible que no se dé. Claro. ¿No? Y más bien ya hay que pensar en hacia dónde vamos a ir y cómo está el asunto y cómo nos puede afectar. Y una afectación no necesariamente tiene que ser mala. Tendríamos que revisar cómo es. Y creo que hay que abordar este tema de esa manera, ¿no? Para que la gente entienda cómo está el asunto de la reforma. Pues empecemos. Aviéntate un tópico. No, más bien, ¿tú crees que hoy el sistema judicial no funciona? Como para que haya que cambiarlo de blanco a negro. Esto sí, esta es mi opinión, ¿no? Yo creo que el sistema judicial sí funciona. Sí. Como todo sistema tiene cosas falibles, hay cosas que hay que mejorar. Es manejado por personas al final de cuentas, ¿no? Hay religiones que son manejadas por personas y que también tienen sus dolencias. Claro. Y yo creo que el sistema judicial es joven, o era joven, y esta reforma me deja ciertas dudas, pero yo creo que sí funciona, ¿eh? Sí funciona con los aspectos que se tienen que mejorar. ¿Tú qué opinas? Yo creo que el sistema judicial que tenemos hoy es lento. Yo creo que puede llegar a ser caro, ¿no? Puede llegar a ser incluso impersonal, o sea, por la gran cantidad de trabajo que hay. Te vuelves un expediente. Te vuelves un expediente más, pero funciona, como tú lo dijiste, ¿no? Funciona, no es perfecto, evidentemente, hay mucho que trabajar dentro del sistema judicial, que no necesariamente es el Poder Judicial, sino el sistema judicial, pero funciona. Entonces, yo creo, de entrada, que no es el infierno que nos quieren vender, que no es tan malo como nos quieren o se está vendiendo, digamos que en los medios, como para que sea necesario de destruirlo y volverlo a construir. Aquí yo detecto dos cosas que para mí son como cruciales en los temas que se están tratando, ¿no? Por un lado, la gente siente que hay corrupción y por otro lado, la gente también siente que hay muchos privilegios por parte de las personas que son titulares de juzgados y jueces, ministros y magistrados, ¿no? Entonces, yo en el primer tema de la corrupción, hay algo que a mí, en serio, ya lo he escuchado en muchos lados, pero yo sí quisiera, en verdad, ser muy enfático en esta parte. La corrupción de la que se habla a veces está mal entendida, ¿no? Porque yo, por ejemplo, le he preguntado, sigo dando clases, ¿no? Y entonces yo pregunto a los estudiantes de la Facultad de Derecho, pues sí consideran que hay corrupción y entonces de repente levantan la mano y dicen, no, pues sí hay corrupción, ¿por qué, no? Pues porque a mi tío le robaron en su casa, le hicieron y cuando denunciamos
no se llegó a nada, ¿no? El Ministerio Público no hizo su trabajo, y pues nada más lo archivaron, ya no quiero investigar. Pero es que ahí hay un problema muy grande de percepción. Yo no digo que no haya corrupción, o ni siquiera estoy afirmando no si el Ministerio Público hizo su chamba o no. Lo que yo les digo es que ni siquiera entendemos, ¿sí? Que, por ejemplo, ese tipo de autoridades no dependen del Poder Judicial. Del Poder Judicial, claro. Y entonces sí hay mucha gente confundida porque mucha gente ve la corrupción en el ámbito penal con los fiscales, cuando debemos de entender que los fiscales no están dentro del organismo o del organigrama del Poder Judicial. Entonces, un consejo que yo sí quiero dar es que si alguno de ustedes siente que la corrupción deviene de un delito, en ese sentido, mal investigado, archivado en la investigación por el Ministerio Público, o que fuiste y denunciaste y el Ministerio Público te dijo, no se puede hacer nada, y piensas o sientes que eso es corrupción, no es atribuible al Poder Judicial, claro. En este caso, ¿no? Porque eso es lo primero en la corrupción. Yo no estoy metiendo las manos al fuego por nadie. La gente puede ser que caiga en la corrupción, pero esa es la parte. Y la parte de los privilegios, ¿no? Yo creo que sí hay una buena paga. Va a haber muchos haters en lo que yo voy a decir, pero también necesitas a un juez empoderado para que no caiga en ciertas cosas. Mucha gente puede estar en contra de algunos privilegios. Yo también estaré en contra de algunos que pudieran tener, sobre todo en el ámbito federal, pero también hay que entender que necesitas un juez poderoso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me voy a enfocar muchísimo en el Poder Judicial de la Federación y lo que todos conocemos como el famoso amparo, ¿no? Entonces, el amparo, ¿qué es? El juez federal te va a defender en contra del acto de una autoridad. Para eso está diseñado. Y entonces imagínate que el juez federal te tiene que defender en contra de un presidente, ¿no? Sí, claro. Entonces el juez federal, que es una persona, que es un funcionario público empleado, sin decirlo denostativamente, se va a pelear contra una orden de un presidente de la República, pues necesitas tener los suficientes para saber que si te peleas van a acatar una orden y que esta situación va a ser en defensa del ciudadano. Sí. Entonces, creo que sí, el Poder Judicial necesita estar empoderado para hacer justamente un equilibrio de poderes en lo que suceda. No sé tú qué opinas. Sí, claro. No, es que tocas varios puntos importantísimos y vienen a lo que yo más o menos decía al principio. El sistema judicial no solamente es el juez, ¿no? Que es lo que decías tú. Muchas veces tenemos la idea de me asaltan y ¿para qué pongo la denuncia si nunca encuentran a nadie? Bueno, es que el tema de la investigación de un delito nada tiene que ver en un inicio con el Poder Judicial, ¿no? El día de mañana el asunto, una denuncia, tendría que caminar y llegar al punto al que se pudiera presentar un responsable frente a un juez y entonces analizamos si el juez actúa bien o actúa mal, ¿no? Pero el sistema de justicia, es mucho más amplio e incluso me voy a adelantar de lo que quería yo al final concluir, es que incluso los ciudadanos tenemos mucho que ver en el Poder Judicial, los litigantes, que no estamos en el foco ahorita de la reforma, claro que tenemos que ver mucho, ¿no? Tanto en un asunto penal como en uno civil, como en uno mercantil, que hace esto que decía yo, que el juicio pueda llegar a ser lento, que pueda llegar a ser impersonal, que pueda llegar a ser mil cosas, ¿no? Que es mucho más amplio que el foco que está ahorita es en el Poder Judicial. Y al final de cuentas, ahorita está mucho en el tema, como bien decías, de los privilegios. Y yo coincido contigo. Necesitas un juez fuerte, ¿no? Que pueda resistir la tentación de involucrarse en un tema de corrupción. Y eso solo lo puedes hacer asegurándole una estabilidad económica, que entonces él diga, yo puedo perder más, ¿no? Vendiéndome a alguna de las partes porque tengo un sueldo ya asegurado, importante, porque tengo la seguridad económica para mí y mi familia, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Por eso es el tema importante de la independencia judicial, ¿no? Importante. Y la independencia judicial también es económica, ¿no? El juez tiene que ser independiente hasta económicamente de las partes, ¿no? Eso es lo normal. Y reitero, ¿no? Que ahí sí quiero ser como muy, muy insistente. En un amparo las partes es
el ciudadano y la autoridad, güey. Entonces, Claro. yo no puedo depender de la autoridad que es la que me está pagando, porque si no, entonces me van a exigir que dicte una resolución de una manera, ¿sí? Y entonces ahí voy a estar súper parcial o superviciado en lo que yo tenga que decir. Que era lo que se peleaba ahora, ¿no? Que cuando el presidente se mete un poco a ver los salarios de los funcionarios del Poder Judicial, ahí es donde la gente luego brincaba. Es que, espérate, tú no te puedes meter porque tú estás en el otro poder. Claro. Y tú eres un poder que puede ser incluso parte en un juicio donde este cuate va a estar involucrado. Y entonces, ¿qué pasa? Si un ministro de la Suprema Corte saca una resolución que a lo mejor no le convino al presidente o no le convino a los intereses del Congreso, Claro. entonces, ¿qué va a pasar? Pues vas a voltear y lo vas a empezar a castigar por esa parte. A ver, dime cuánto ganas, dime qué haces, simple y sencillamente porque no salía los intereses que en ese momento tú esperabas, ¿no? Sí. Entonces, ahí estaba el pleito de la famosa independencia judicial, porque luego también como que la romantizaron, ¿no? Como que la independencia de déjame decidir, déjame hacer lo que yo quiera. No, va mucho más al fondo de soy autónomo, déjanos pagarnos a nosotros y tú no te metas. Si no te gustó la resolución, no cuestiones lo que gano porque entonces ya estás metiendo el dedo. Claro. ¿Qué va a pasar? A la llaga, perdón, déjame tener el dedo, a la llaga, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar, no? Que un juez va a tener miedo de decir, es que, ¿sabes qué? Si yo te digo que no, vas a empezar a investigarme. Y entonces no tanto es por si hice algo malo o bueno, sino entonces vas a empezar a presionarme cada vez que yo saque una resolución que no le conviene a una autoridad. Ojo, yo ahorita puse el ejemplo del presidente, pero en Guanajuato hay un gobernador. Claro. Sí, y el gobernador también es un sujeto de este tipo de juicios y al gobernador puede no gustarle lo que un juez diga y el gobernador también podrá ejercer esa presión en un juez. O sea, no es exclusivo de lo que está pasando a nivel federal. El problema es que hoy en día el foco está en el Poder Judicial Allá, Federal. En la presidenta de la Suprema Corte de Justicia es quien tiene los reflectores. Y he visto comentarios desde que en tal estado liberaron a una persona, un juez local, una más de la ministra. O sea, ese es el problema. El sistema de justicia en México es demasiado grande y demasiado amplio y no recae totalmente en la Suprema Corte de Justicia ni en el Poder Judicial Federal, ¿no? Hay, quizás es otro tema para otro capítulo, que los poderes judiciales locales son incluso, ahí es donde más bien hay que poner el ahí foco, yo creo que ¿no? hay que hacer una aclaración. La gente tiene que entender que hay dos tipos de jueces, digamos, ¿no? Sí. Que es el poder judicial. Hay un poder judicial, por ejemplo, voy a poner ejemplo en Guanajuato. Guanajuato tiene su poder judicial conformadito, que es el poder judicial estatal, con jueces estatales, ¿sí? Que aplican para el estado y sus municipios. Sí. Y está el poder judicial federal, ¿sí? Que aplica para cuestiones de índole nacional, territorialmente hablando. Y entonces aquí es cuando... Que a su vez se subdivide porque es tan grande. Y entonces, pues sí, el país lo dividimos claro. en pedacitos que son circuitos, ¿no? Y entonces ahí empiezan ellos a decidir. Entonces, mucha gente también se confunde porque el Poder Judicial del Estado es independiente al federal. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Un juez del municipio de León, Guanajuato, hace una tropelía, digamos, o se equivoca, o es corrupto, y entonces se generaliza al Poder Judicial de la Federación, y entonces ahí es donde viene el error de la ministra Piña es otra. Espérame, pues la ministra está allá, y el Poder Judicial... Y los privilegios y mil ¿Y por qué digo cosas, esto? Porque la gente tiene que saber que hay leyes que regulan la conducta de los jueces. Si un juez es del estado de Guanajuato, el gobierno del estado de Guanajuato tiene su legislación para castigar a ese juez. Sí. Si un juez federal lo hace mal, la federación tiene sus reglas para regular el actuar de ese juez. Entonces, sí ahí hay que aclararlo mucho porque la gente incluso no conoce esta diferencia de los tipos, digamos, de jueces territorialmente hablando, ¿no? Sí. Y que es un problema. Y parte también de la reforma a nivel federal incluye crear como una especie de juez de jueces, ¿no? Para que revisen el actuar del Poder Judicial. Uno de los temas que a mí se me hacen increíbles que se esté platicando es el tema de que el juez no atiende a la voluntad popular en sus resoluciones. Es que tiene que cuidar lo que dice la voluntad popular. Y yo creo que es mal entendido la función y se quiere confundir entre los diversos funcionarios públicos que sí son elegidos por voto popular con la función que tiene el juez, que son totalmente distintos. Como decías tú, es que el juez federal al final de cuentas revisa lo que hizo una autoridad, otra autoridad, ¿no? Y entonces se viene este tema de la voluntad, no atienden a la voluntad popular. Y yo creo que la labor judicial siempre es, digamos que,
impopular por sí misma, ¿no? Sí. Tan es así que en un juicio tradicional civil, aquí entre dos personas, pues el juez va a tener que decantarse por darle la razón a uno o a otro en un tema mercantil, en un tema civil, incluso en un tema laboral, ¿no? ¿Quién tiene la razón, el trabajador o su jefe? Y a nadie le va a gustar, vas a Y quedar mal con alguien. a uno siempre va a quedar mal. Ahora imagínate ¿no? que una de las partes sea un gobernador y un ciudadano. Sí. Va a estar Entonces, peor. ¿Con quién quieres quedar mal? Claro, evidentemente el trabajo del juez es impopular por la propia naturaleza de la función. Efectivamente. ¿No? Y justo hace poco leía, nada más aquí, luego les digo quién era el autor de un artículo en donde ponía un claro ejemplo de una resolución que yo creo que todos conocemos, y si no conocemos, es súper interesante el caso Florence Cassé, de hace ya unos añitos. Estaba ¿no? Calderón de presidente. Felipe Calderón el presidente, y el ministro ponente era el quien hoy en día defiende el tema de la reforma, el exministro Arturo Saldívar, ¿no? Pero al final de cuentas, este ministro, persona que ya en aquellos años era ministro, decidió liberar a la francesa secuestradora. Exactamente. Yo creo que si se hacía una encuesta nacional, ganaba, pero arrasando, el que ella era culpable, ¿no? Ahora, hay que recordar, perdón que te interrumpa, yo sí quiero hacer una acotación. No se individualiza a los ministros como tal, porque la gente tiene que entender que la Corte tiene 11 ministros. O sea, que seas la presidenta de la Corte no quiere decir que tú decidas todos los casos. O sea, se meten a votación y entonces hay 11 ministros que votan. O sea, no... Porque esa es otra mala información que hay en redes, de si la Corte vota por algo en contra de alguien, la ministra Piña, que es la presidenta, es la que está moviendo todos los hilos. No, espérame, tienes otros 10 ministros que, por cierto, de esos otros 10... Hay 5 nombrados ahorita por el presidente. Por el régimen actual. Por el régimen actual. Entonces, fíjate qué chistoso es. ¿Por qué? Porque tienes ya casi la mitad de los ministros y aún así la Suprema Corte, a pesar de que los nombraste, tú, pues sigues sacando resoluciones que son independientes, imparciales. Sí. Pero sí yo quería hacer esa aclaración porque luego la gente todo le atribuye a la ministra presidenta, ¿no? Como si ella fuera la jueza de juezas. No, espérame, ella solamente representa a 11 ministros. A un organismo, más bien. Sí, claro. En ese sentido. ¿Y ya? Bueno, gracias. No, te me acordé. Y entonces, en aquella resolución, justamente era una decisión impopular, ¿no? Que yo creo, desde mi perspectiva, que estuvo muy bien hecha y es una de las sentencias que hacen un antes y un después. Y castigaron a la Corte horrible, ¿eh? Sí, se le pegó a la Corte, pero en mi opinión fue una resolución bien hecha, ¿no? Para los que no se acuerdan, rapidito el resumen. Digo, es muy fácil. Sí. Una francesa que es Para los de la nueva generación que no... Sí, no, claro. La verdad. Una francesa que la detienen porque supuestamente dicen que está en un grupo de secuestradores. ¿No? Así es. Zodiacos, creo que se llama. Y entonces, bueno, para no irnos tan largo, en la investigación hay muchas dolencias. Se mete Televisa y hacen un circazo. Y además simulan la detención. Simulan la detención. La tenían más tiempo detenida de lo que la ley preveía. Y luego, además, a ella en su procedimiento no tiene a un intérprete porque es francesa, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que al final todo eso se estudia y llega hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte analiza que el juicio no fue llevado debidamente. Claro. Y entonces... Y que había tal cantidad de errores, tal cantidad que ya no podrías saber que era cierto, que no era cierto. Y que si bien había una sentencia, esa sentencia no podía tomarse en consideración vista que venía como con sustento en tantos errores. En tantos errores, ¿no? Claro. El ministro, ahora exministro Saldívar, es de los que en ese momento apoya esta sentencia y dicen tienen que liberarla porque había tantos defectos. Y yo me acuerdo que la gente incendiaba la corte porque decían, liberaron una secuestradora. Y claro. Que es lo mismo, es bien chistoso porque transcurre el tiempo y hoy pareciera que este exministro está utilizando eso que él defendía antes como ahora punta de lanza para ahora tirar lo que está pasando en la Corte, ¿no? En contra de las autoridades, ¿no? De la Fiscalía General de la República. Creo que era en contra del mismo presidente en aquel entonces. En contra de todos ellos dictó una sentencia, se cumplió de amparo y la liberaron. Recién y el presionó, tuvo que aguantarse y la Procuraduría General de la República se tuvo que aguantar y entonces porque pues es que vienen... Ajá, entonces ese es un claro ejemplo trascendente de por qué los jueces no tienen que obedecer ni a la voluntad popular
ni a una decisión del Ahora, Ejecutivo. ¿qué realmente qué es lo que se busca con la reforma? ¿Tú qué detectas qué es lo que realmente se busca? La gente dice que se pierde el poder judicial, que haya un control sobre el otro poder, porque, ojo, el equilibrio de poderes, lo que le llaman el contrapeso de poderes, para eso está el poder judicial. ¿Tú crees que realmente lo que se busca en trasfondo es controlar al Poder Judicial o bien mejorar el sistema? Tener el nombre de Poder Judicial y al final que se rinda a intereses? No, yo creo que se está vendiendo la idea de que la justicia, como decía al principio, que la justicia en México está terrible, que yo creo que no es así. Y lo que se quiere hacer es controlar al único poder encargado de, digamos que, corregir muchos de los errores que violan derechos humanos del actual régimen. Así. Si te quitaras la corbata, tú como ciudadano, o más bien, si nos quitáramos la corbata como ciudadanos, ¿qué es lo que nos tendría que interesar ahora? Porque ya sabes, la gente se aburre porque son temas muy técnicos y que nadie los entiende. Pero bueno, a ver, el ciudadano, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que estar viendo o estar al pendiente? ¿Qué es lo que sí nos puede trascender en nuestra esfera, ¿no? Con esta reforma. Por ejemplo, esto que decías de pues, los jueces, de la forma en que se van a elegir, o en verdad vamos a perder un poder que es contrapeso. ¿Y eso qué es? O sea, es como que explicarme por qué yo debo de entender que el Poder Judicial es un contrapeso y por qué me va a doler si se controla o si se reforma. Sí, claro, porque es que, a ver, yo creo que a ver si doy una explicación corta y breve. Yo creo que el juez... escuché en una conferencia de prensa que cualquier abogado puede ser juez, incluso lo dijo el presidente, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que el juez, el juez es cumple una función específica, como decía hace rato, viene siendo impopular, tiene que decidir entre dos versiones, un sinfín de cosas, tiene que conducir un proceso y son habilidades que yo creo que los jueces las van adquiriendo a lo largo del tiempo, ¿sí? El día de mañana todos nos podemos ver involucrados en un juicio, todos. Yo no conozco una persona que no, en algún momento de su vida se pueda parar en un juzgado, ir a buscar justicia, desde la más sencilla, que es, híjole, no sé, una multa de tránsito, hasta que te imputen un delito, ¿no? Que puede ser lo más trascendente en tu vida, o que el banco te haga cargos en tu tarjeta y no los reconozcas y tengas que ir con un juez. O que te salga un hijo perdido. Sí, o que te salga por ahí un hijo perdido. Yo conozco varios casos. Sí. Entonces, ¿por qué es importante? Porque lo que quieres tú, deseas como ciudadano de a pie, es que la persona que va a decidir el caso sepa, ¿no? Esté preparado y conozca de la situación y no obedezca, no decida si no es con los hechos que tú le estás probando al juez, ¿no? No por decisión popular, no por si del otro lado tengo un banco, el que tú me digas más fuerte de México, y le estoy reclamando un pago que no debió. Sí, no, pues es que imagínate ahora, en esta parte de las elecciones de los jueces se dice mucho que pues van a tener que hacer como su campaña, ¿no? No, qué terrible. Para que la gente, porque realmente, díganme los que nos están viendo, si conoces realmente a un juez como tal. Los jueces están siempre atrás de un escritorio, atrás de una sentencia y nunca los ves como ves a un político, como es un presidente, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a lograr adeptos o prosélitos para que voten por ti? Pues vas a tener que meterte justamente en la dinámica política, que lo que implica es que los votantes van a generar una parcialidad, un interés de yo quiero que esté él por ciertas cuestiones, ¿no? Y ya desde ahí dicen que ya viene viciada la función judicial en ese sentido, ¿no? Yo creo que como está conformada hoy el escenario en el Congreso, la reforma va a caminar porque va a caminar. Y justo me decías, ¿qué aspectos hay que poner atención? Yo creo que uno es el tema de quiénes van a ser los candidatos, ¿no? Que creo que es donde ahí se puede empezar a acotar mucho y ahí que son, digamos que son innegociables, ¿no? Claro. Que sean personas preparadas, que la serie de los exámenes,
y todo lo que es la carrera judicial que se tiene que mantener y que ha costado mucho trabajo que esté ahí. Porque ya vimos en otro episodio de la sexta temporada. Decimoquinta De la temporada. decimoquinta temporada. Tuvimos aquí a un representante del Poder Judicial de la Federación y nos decía que él tardó 16 años en prepararse para llegar al puesto en que está. Claro. 16 años. O sea, Sí, está... sí, sí. O sea, no es un puesto X. Mira, te saluda, mami, te hace así, güey. No, ¿Qué significa esto, güey? que Se me ya olvidó. tienes 5 minutos Que me para tengo que que te caer los calles. Entonces, sí, son cargos de mucha preparación, como todos de vocación, güey. Porque la vocación está no nada más en el funcionario judicial, está en el político y está en el ejecutivo, güey. O sea, todo es de vocación, pero bueno, pues ahí está el problema. Ahora, quiero yo nada más dejar una idea aquí clara. Mucha gente atacaba la forma de elección de los ministros, por ejemplo, que es el top de top en el Poder Judicial, ¿no? Pero pues ahí también estaba un poco inmersa la democracia, güey. ¿Por qué? Porque es el presidente quien mete su terna y luego viene el primer contrapeso, güey, que es el Congreso tiene que revisar que esa terna sea adecuada. Claro. Si al Congreso no le gusta, pues entonces pueden regresarla. Entonces, fíjate cómo es el contrapeso, el sistema, ¿no? claro. ¿Qué pasa? Bueno, pues si hay un presidente y el Congreso es afín al presidente, se perdió y ese contrapeso y nadie revisa que las personas sean, que fue lo que pasó con la última ministra, hay que decirlo. ¿Qué pasa? La Constitución dice el presidente nombra, si el Congreso rechaza, regresa. Nombras otra terna de 3, si el Congreso vuelve a rechazar, ya eliges la que tú quieras. Sí, claro. Y entonces así fue como se eligió la última, que es, perdón, pues una kamikaze en sus intereses, ¿no? Sí, Eso sí. hay que decirlo. No, y que incluso los contrapesos están... O bueno, no, sí contrapesos, porque vienen a ser contrapesos, pero las distintas posturas dentro de los 11 ministros... Claro que igual dentro de la Corte generan distintas, digamos que fuerzas y formas de pensar y se tiene que buscar que sea la mayoría de votos los que decidan. Y al mismo tiempo el hecho de que no entren 11 y salgan 11, sino sea intercalado, hace que la Corte mantenga una dinámica exactamente, donde haya distintas voces y distintos pensamientos de todo tipo. Uno de ellos muy radical, el de la última ministra, y otros con otra visión totalmente distinta, ¿no? Y que eso enriquece una determinación. No la toman porque así es, ¿no? Sino porque se razona, se discute. Son muy interesantes para nosotros los abogados, a lo mejor para el común o de la gente que no se dedica a esto, pues no le interesa tanto, pero son muy interesantes porque ves distintas perspectivas ahí mismo dentro, ¿no? En efecto. Oye, entonces, te voy a proponer algo, porque ya pues ya nos dijo que nos quedan 5 minutos. Pero este tema es sumamente... Es amplísimo. Amplísimo. Vamos a hacer 2 partes de este tema en 2 episodios. Así es. Y entonces yo lo único que quiero es como concluir un poquito en lo que estamos viendo ahorita para irnos a las reflexiones que hacemos al final. Es... un punto muy importante que la gente tenemos que revisar de esto que está pasando es, en verdad, ser muy cuidadosos en que existe el equilibrio de poderes. Se está viendo que el Poder Ejecutivo, entiendas, el presidente, tiene una afinidad a algo, el Congreso es muy afín al presidente y ahí se llegan a perder ciertos contrapesos. Y el último que queda, no porque sea el héroe, porque también la Corte puede estar mal y entonces el Congreso puede ser el que está bien, ¿no? Pero sí cuidar mucho este contrapeso y cuidar este organismo que puede generar una diferencia de creencias, de pensamientos, ¿no? Y que al final defiende, ojo, la Constitución. Sí. Porque luego la gente sí como que lo malversa, ¿no? No, pues es que concedió el amparo. Pues es que el amparo dice que tienes que llevar un juicio justo. Digo, la Constitución. Y entonces en el amparo te van a decir que tu juicio no fue justo. No voy a decir si eres secuestrador o no, pero tu juicio no fue justo. Y ya desde ahí no puedes... Ya no puedo, sí, claro. Hay que tener mucho cuidado con esa parte porque la gente sí como que de medio se ofusca o ven lo que hay en TikTok, en redes sociales X, pero sin profundizar un poquito más este tema, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? No, hay que estar bien... Es un lugar común, hay que estar bien informados, pero sobre todo en estos tiempos hay que estar, ser muy críticos con lo que se ve en cuanto al tema. Como te decía yo hace rato, puedes ver una noticia de que liberan a una persona que mató a otra, ¿no? O que atropelló a alguien, y ves la noticia, es en la comunidad en la que quieras, en el estado en el que sea, puede ser aquí en León, puede ser esto, y no necesariamente... significa que la intervención de los jueces estuvo mal o incluso que la Suprema Corte tuvo algo que ver en una cosa así, ¿no? Entonces hay que distinguir mucho entre, como ya decíamos, el Poder Judicial local, el Poder Judicial federal, las fiscalías, es decir, el MP,
Es decir, el sistema de justicia en México es mucho más grande amplio que nada más que la figura del juez. Claro. Bien, vamos a pasar a 2 reflexiones, licenciado Almanza. Sí. Cortitas porque el tema no lo vamos a concluir aquí, pero bueno, de lo que abordamos hoy. Aviéntate uno. Voy a seguir con la misma idea y en ese sentido todos estamos involucrados dentro del sistema de justicia. Los abogados estamos involucrados, ¿no? Muchas veces los abogados hacen los juicios lentos y tardados y eso invariablemente perjudica a la idea de la justicia, ¿no? Y al final de cuentas las consecuencias ahí están, ¿no? Totalmente de acuerdo. Una reflexión que yo hago, insisto, es no toda la corrupción que hay en el país tiene que ver con el Poder Judicial. De acuerdo que eso es lo que mucho se está dando ahorita. Hay otras autoridades que generan corrupción. Hay, pero hay policías que detienen arbitrariamente, claro, ¿no? Y entonces ahí hay corrupción y entonces un familiar creen que el policía, porque dice policía, no sé, lo que sea, es parte del Poder Judicial. No, un policía no es parte del Poder Judicial. Por lo contrario, por lo que decía antes, el judicial. El policía judicial ni siquiera parte del Poder Judicial. Sí, claro. Hay que aclarar, el MP, el policía, son entes administrativos que dependen del Ejecutivo, del presidente para abajo. Entonces, si yo digo que un MP o digo que la policía es corrupta, no le corresponde a la Corte revisarlo, güey. Le corresponde al presidente y a sus secretarías revisar todo lo que está pasando abajo, ¿no? Esa es una reflexión que yo hago. Mi segunda conclusión sería, cuando ustedes escuchen que los jueces o que tal juez no resolvió conforme a la voluntad popular, ahí ese es un foco rojo, incluso de quien se los dice, y además de eso entonces el juez puede ser que esté actuando bien. Exacto. Porque sus decisiones, por la propia naturaleza, no tienen que obedecer al pueblo, sino... imagínate dónde estaríamos. No habría juicios. No habría norma. Vamos a meter a 300,000 personas y levanten la mano quién dice que este es culpable. Exactamente. Yo digo, ¿por qué? Pues porque yo creo. Exactamente. Y se acabó. Exactamente. Y yo mi última reflexión va a ser a modo de pregunta. Y te la voy a preguntar, pero no creo que la vas a contestar ahorita. No, la respuesta en el próximo capítulo. La respuesta para el próximo episodio. ¿Tú estás de acuerdo en que realmente los jueces tengan que ser votados? Y si los jueces tienen que ser votados para tener su cargo, ¿podríamos entonces extenderlo a, por ejemplo, viene la nueva presidenta y va a tener un secretario de gobernación? ¿Por qué esos cargos no son votados también? Si son cargos también populares. O sea, tú me estás diciendo que también el trabajo del resto del gabinete impacta en la vida de las personas y no los elegimos nosotros. Y no los elegimos nosotros, güey. Ya. ¿Y obedecerán a la voluntad popular o...? Eso es lo que hay que revisar, porque entonces toda decisión que tome un secretario de gobernación, de comunicaciones y transportes, de economía. De economía, entonces tendría que consultarse al pueblo para ver si quieren o no que alcen las tasas de interés. Muy bien. Esa pregunta necesito que me la contestes en el episodio. Voy a estudiar, ¿eh? Sí. Voy a estudiar antes para ver qué le... Sí está... Porque ya tengo más o menos una idea de qué puedo contestar, pero dame chance, Lick. Órale. Ya está. Bueno, pues terminamos. Pues muy bien, muchas gracias. Antes de que nos apaguen la luz, ¿algo que quieras decir, güey? Nada, estamos de vuelta. Ya volvimos. Escúchenos, recomiéndennos. Y opínenos. Opinen, ¿no? Sobre todo, claro, opinen. Pues ya está. Cuídense. Gracias por vernos.